Muy buenas tardes, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de Sistema de Gestión de Calidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que el día lunes y el día martes estamos iniciando con más de 15 cursos. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Frank Anthony Rivas Zapata. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase, frecuencia viernes y sábado, hora de 4 a 5:30 de la tarde. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra tercera sesión de clase. Pasos que conforman el sistema de gestión de calidad. Operaciones parte 1, operaciones parte 2. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Sistema de Gestión de Calidad a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra tercera sesión, nuestra tarde y nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. Amén a todos. Muy bien. Le daremos pase al ingeniero Anthony para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas tardes, ingeniero Anthony, ¿cómo estás? Bienvenido, le cedo el espacio, por favor, puede activar su audio. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, gracias señorita por el pase. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el tema, con el curso de Sistema de Gestión de la Calidad.
en su sesión número 3. El día de mañana ya culminaríamos con el curso y posterior a ello estarían dando pues o rindiendo su examen. Recordemos que la clase pasada estuvimos viendo cosas puntuales referentes a los primeros 2 puntos importantes de la norma, ¿no? Que son el punto número 4 y el punto número 5. Punto número 4, que es el contexto de la organización, como lo habíamos observado nosotros ya anteriormente, el contexto de la organización, y el punto número 5, que era liderazgo, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nosotros vamos a tener vamos a tener que observar nosotros, ¿no? Repasar el tema, o más que todo conocer, ¿no? Conocer el tema de los puntos número 6 y 7, que comprenden a lo que es este curso de sistema de gestión de la calidad, ¿no? Entonces, la sesión número 3, pasos que conforman el sistema de gestión de la calidad, el número 6 y el número 7. Eso va a ser el tema de hoy, ¿no? Eso va a ser el tema de hoy. Los objetivos, tenemos 3 objetivos principales, que es comprender en profundidad la normativa ISO 9001, tener las bases necesarias para poder implementar un sistema de gestión de la calidad en cualquier organización, tomar como referencia el sistema de gestión de la calidad para la implementación de otros sistemas. Esto es muy importante conocer, estimados participantes, debido a que, como sabemos, o como yo se los he hecho saber, el sistema de gestión de la calidad guiado por el estándar ISO 9001, pues es muy compatible con otros, ¿no? Es compatible. Entonces es muy fácil de adaptar, ¿no? Es muy fácil de adaptar y de cumplir con ciertas normativas. Como parte de la estructura de la norma ISO 9001, nosotros tenemos, en este caso, el punto número 6, que se llama planificación. Los incito a participar, estimados participantes, los incito a escribirnos a través del chat. De repente ustedes tengan algunas cosas que no les ha quedado en claro, de repente quieran aportar algo, ustedes son libres de hacerlo, así que estaré dispuesto a leerlos, ¿no? A leerlos. De repente hay algo que no les ha quedado claro o hay algo que quieren acotar, siempre el chat está abierto para absolutamente todos ustedes, ¿no? Podemos debatir cualquier tema. No es necesario de que esperemos hasta el final las preguntas, puede ser en cualquier momento durante el desarrollo de esta sesión. Muy bien, entonces como penúltima sesión vamos a tener nosotros el tema de planificación. Entonces, la planificación, ¿no? Como primer punto de la planificación tenemos el 6.1 y son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el contexto de la organización, que es el apartado 4.1, y los requisitos referidos al mismo contexto de la organización, pero para el tema de las partes interesadas, como lo habíamos visto anteriormente. Y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar, ¿no? Con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos. Bueno, eso de ley, cualquier tipo de sistema de gestión va a querer lograr el tema de los objetivos planteados inicialmente, ¿no? Aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora, ¿verdad? Estos son los primeros 4 puntos que trata acerca del tema de las acciones a abordar, los riesgos y las oportunidades, ¿no? En este caso, riesgo es definido como el efecto de la incertidumbre. Muy bien. Entonces, ahora nosotros tenemos el punto 6.1.2 que la organización debe planificar. Tenemos las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad.
evaluar la eficacia de estas acciones. Es muy importante evaluar la eficacia de las nuevas acciones que se implementan. Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios. Por ejemplo, podemos nosotros leer este apartado y ver qué se puede deducir de dicho apartado. Esta norma internacional especifica requisitos para que la organización entienda su contexto, y determine los riesgos como base para la planificación. Esto representa la aplicación del pensamiento basado en riesgos a la planificación e implementación de los procesos del sistema de gestión de la calidad y ayudará a determinar la extensión de la información documentada. Aunque el apartado 6.1 especifica que la organización debe planificar acciones para abordar los riesgos, no hay ningún requisito en cuanto a métodos formales para la gestión del riesgo, ni un proceso documentado de la gestión del riesgo. Las organizaciones pueden decidir si desarrollar o no la metodología de la gestión del riesgo más amplia de lo que requiere esta norma internacional. Por ejemplo, mediante la aplicación de otra orientación u otras normas. O sea, ¿qué quiere decir? Por norma, ISO 9001 no me exige fehacientemente, ¿no?, sobrecargar el tema de la evaluación de riesgos, ¿no? El sistema de gestión de riesgo. Entonces, no me lo exige como tal. Ya queda libre albedrío de la norma, ¿no?, darle el soporte adecuado, el soporte correcto y la justificación adecuada. No todos los procesos de un sistema de gestión de calidad representan el mismo nivel de riesgo en términos de la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos, y los efectos de la incertidumbre no son los mismos para todas las organizaciones. Eso está claro, ¿no? Eso nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Todas las organizaciones se mueven bajo un mismo lineamiento. Para ello se necesitan múltiples situaciones o múltiples parámetros que básicamente están establecidos ya netamente en lo que es la organización. Y que el sistema de gestión de calidad lo que hace, pues, es adecuarse a los parámetros que posee la organización. Entonces, bajo los requisitos del apartado 6.1, la organización es responsable de la aplicación del pensamiento basado en riesgos y de las acciones que toma para abordar los riesgos, incluyendo si conserva o no la información documentada como evidencia de su determinación de riesgos. A ver, aquí, cuando uno habla de información documentada, de repente no todos están al tanto de lo que es información documentada. De repente, digo, ¿no? Pero básicamente es guardar, recopilar, archivar todas las evidencias que uno maneja en el sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, análisis, por ejemplo, auditorías pasadas, homologaciones, instructivos, procedimientos, formatos, registros, ¿no? Todo ese compendio de documentos se le llama información documentada, ¿no? O evidencia documentada, ¿no? Entonces, todo lo que tú hagas en la organización debes de documentarlo siempre, las guías, los certificados de calidad, las fichas técnicas, las hojas de seguridad, absolutamente todo tienes que documentarlo, archivarlo, subirlo a tu nube, ¿no? Entonces, es necesario que una empresa se mueva en base a la documentación. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos notitas, ¿no? La nota 1, las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. ¿Ok? La nota número 2, las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de un nuevo mercado, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y las posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o la de sus clientes, ¿no? Obviamente, ¿no? Aquí básicamente lo que nos quiere decir es que la planificación en su esencia máxima, ¿no?, es
adoptar ciertas prácticas, ¿no? Mediante la evaluación de riesgos. Planificar significa evaluar una posible eventualidad, ¿no? Lo que busca ISO 9001, junto con el sistema HACCP, el sistema FCC 22000 y otros sistemas que están ligados al tema de la prevención y la mejora, es que nosotros abordemos temas, ¿no? O identifiquemos puntos de la organización que se puedan ver fluctuados con el pasar del tiempo y que generen algún tipo de anomalía, ¿no? Entonces, la prevención es muy importante y es uno de los ejes principales de este tipo de estándar. Prevenir, ¿no? Prevenir. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar, ¿no? Un diagrama de cómo es la planificación. Por ejemplo, nosotros tenemos los diferentes procesos. Aquí ustedes pueden ver mantenimiento, compras, finanzas, producción, control de calidad, almacén, sistemas. Aquí nosotros tenemos lo que es el procedimiento que se sigue, obviamente que no va a caber todo el procedimiento aquí, sino que específicamente podemos nosotros mantenerlo como una base, ¿no? ¿Quién es el responsable? La descripción del riesgo, la causa, las consecuencias, la probabilidad, el impacto, el nivel, ¿no? Entonces, y yo tengo este cuadrito acá, y el cual está delegado de la siguiente forma, ¿no? Tengo los niveles del 1 al 5 y el rango, ¿no? Que es raro, improbable, posible, probable y casi cierto, ¿no? Casi cierto. Lo determina la incertidumbre de qué tan posible es que suceda, ¿no? Y la descripción, por ejemplo, raro puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales. Improbable podría ocurrir algunas veces, posible es que ocurra algunas veces y así sucesivamente, ¿no? Y la frecuencia, ¿no? Casi seguro, altamente probable, probable, improbable y raro también puede ser, ¿no? En un tema de severidad, insignificante, mínimo, medio, alto, grave, ¿no? Si nosotros hacemos estos cruces, el 5 con el 5 me va a dar un término grave. Si hago el cruce del 5 con el 4, me va a dar grave. 20 y 16 se encuentran en el alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo manejo este tipo de esquemas junto con este tipo de, con estas atribuciones que uno le da o puntuaciones que uno da en base al riesgo, pues entonces uno va a tener una evaluación de riesgo, ¿no? La evaluación de riesgo no simplemente se da, señores participantes, porque uno ya se me ocurrió decir, no, esta área es muy riesgosa, en el lugar de producción, ¿no? Siempre se van a trabajar con riesgos altos, graves, no. Siempre se hace en base a un estudio, ¿no? En base a una causa raíz, en base a un estudio. Y para ello también es muy importante, señores participantes, muy importante el uso de herramientas y el uso de protección que haga de que se disminuya ese riesgo. Haga de que se disminuya ese riesgo, ¿no? Porque puede ser de que el riesgo sea alto, pero yo cómo lo contrarresto vamos a suponer un área donde hay un ruido que supera los 80 decibeles, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago para que ese ruido, ese ruido intenso no afecte a mis trabajadores? Pues lo que yo hago básicamente es comprar o adquirir un tipo de herramientas, ¿no? En este caso, tapones auditivos, ¿no? Tapones auditivos que ayuden, pues, a minimizar ese riesgo, ¿no? A minimizar ese riesgo. Entonces, con ello, nosotros también podemos evaluar si es que se dan ese tipo de situaciones e irle bajando el riesgo a todas las posibles situaciones que se puedan presentar en la labor diaria en la empresa, ¿no? Entonces, para ello, pues como les digo, es necesario siempre tratar de trabajar bajo estas circunstancias, ¿no? Evaluando siempre los riesgos, pero a la misma vez irlos minimizando conforme uno vaya adquiriendo nuevas situaciones, nuevos implementos. ¿Ok? Vamos a prestar atención al siguiente video. Vamos a prestar atención al siguiente video y para que se nos haga más o menos un resumen de lo visto hasta el momento.
¿Qué pasó? Mm, bueno, eh, no sé qué pasó con el video. Está muy acelerado. A ver, un ratito, por favor. Denme un toque. Vaya. No sé qué habrá pasado con el video. Está muy acelerado, pero se los voy a presentar acá. Se los voy a presentar acá. Hola, continuamos con el desarrollo del apartado 6.1 relacionado a los riesgos y oportunidades. Es el tercer video relacionado a los riesgos que presentamos. Seguimos desarrollando cada uno de los términos y lineamientos de la norma ISO 31001. En el video anterior identificamos la probabilidad y consecuencia de un riesgo. También nos preguntamos acerca de estos colores representados en esta ilustración. Más aún cuando en el ejemplo desarrollado obtuvimos las variables probable y moderado. Los colores representan el nivel de riesgo. Rojo para un nivel de riesgo extremo, naranja nivel de riesgo alto, amarillo nivel de riesgo moderado y verde nivel de riesgo bajo. En nuestro ejemplo estamos en nivel de riesgo alto. Este nivel de riesgo está definido como magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgo expresada en términos de la combinación de las consecuencias con la probabilidad. Tanto el nivel de riesgo como los criterios para determinar la probabilidad y consecuencia representan una metodología que recomiendo. La norma ISO 31000 no determina explícitamente los criterios para determinar niveles de riesgo o valorar probabilidades y consecuencias. Determinan un marco para que se adopten metodologías. Existen diferentes metodologías, sin embargo todas se marcan en determinar probabilidades, consecuencias, fuentes de riesgos, niveles de riesgos, tal y como lo estamos determinando. ¿Para qué son los niveles de riesgo? Básicamente podemos determinar tres justificaciones. La primera es para priorizar los riesgos. Hemos hablado que los tratamientos de los riesgos requieren recursos, por lo que determinar los niveles de riesgos nos permitiría priorizar aquellos de mayor criticidad para la organización. Si tenemos un conjunto de riesgos, lo más recomendable es atender a aquellos que se encuentren en este orden: extrema, alta, moderada y baja. Con esto se atienden los problemas más críticos para la organización. La segunda justificación es que el nivel de riesgo facilitará determinar la aceptación del riesgo, es decir, determinar qué hacer con los riesgos dependiendo del nivel de riesgo obtenido. Por ejemplo, la organización podrá decidir que para los riesgos bajos se aceptarán tratamientos de compartir, financiar o retener. Para los riesgos moderados, compartir o financiar. Para los riesgos altos, evitar, compartir o financiar. Y finalmente, para los riesgos extremos, la decisión es evitar o compartir. Estos tratamientos los analizaremos más adelante. Y tercero, que facilitará el monitoreo, puesto que se espera que con la realización de tratamientos el riesgo cambie su nivel a un color aceptable. Se espera que los tratamientos permitan que el nivel de riesgo inicial no sea el mismo que el residual, por lo que estos riesgos deberían bajar su probabilidad o su consecuencia, y por ende el nivel de riesgo. Continuemos con la evaluación del riesgo, la cual es relacionada por la norma ISO 31000 como el proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son aceptables. La aceptación del riesgo es definida como la decisión informada de tomar el riesgo particular con el tratamiento que se determine. Existen diferentes tratamientos. Compartir el riesgo. Forma de tratamiento del riesgo que implica la distribución pactada del riesgo con otras partes, por ejemplo, proveedores, clientes, otras empresas con las que eventualmente se pueda realizar un convenio, entre otras. Evitar el riesgo. Decisión informada de no involucrarse en una actividad o retirarse de ella con el fin de no quedar expuesto a un riesgo particular. Básicamente es no hacer la actividad que genera el riesgo. Para eso también se podría analizar la tecnología utilizada, los métodos empleados, entre otros. Financiación del riesgo. Forma de tratamiento del riesgo que implica acuerdos contingentes para la provisión de fondos para satisfacer o modificar las consecuencias financieras si se presentan. Las organizaciones compran pólizas de seguros en algunas actividades para riesgos cuyas consecuencias pueden ser financiados. Retención del riesgo.
Aceptación del beneficio potencial de ganar o de la carga de perder provenientes de un riesgo particular. Se acepta el riesgo con algunos controles específicos o sin controles. Esos riesgos se aceptan generalmente cuando su nivel es bajo, es decir, color verde. La gestión sobre los tratamientos pueden ser incluidas en una política de administración de riesgos en la cual se determinen qué se va a hacer con los riesgos de determinado nivel. Por ejemplo, podemos decir, la organización Banco de la Alegría se encuentra comprometida con la identificación continua de riesgos que afecten el cumplimiento de nuestros objetivos. Es por eso que se determina que los riesgos se revisarán anualmente y se priorizarán en el orden de los niveles de riesgos extremos, altos, moderados y bajos a través de los siguientes tratamientos. Los riesgos de nivel extremo pueden ser evitados o compartidos. Los riesgos de nivel alto pueden ser evitados, compartidos o financiados. Los riesgos de nivel moderado pueden ser financiados o compartidos. Y los riesgos de nivel bajo pueden ser compartidos, financiados o retenidos. Estos 4 tipos de tratamientos deben ser llevados a cabo dependiendo del nivel de riesgo. Para esto desarrollaremos el ejemplo del video anterior. Determinaremos la fuente de nuestro riesgo. Es sobre esta fuente que debemos identificar el tratamiento. Y este tratamiento debe incluir como mínimo actividades, responsables, plazos y evidencias. Con esto se realiza un seguimiento objetivo. El riesgo es la tardanza en la asignación de créditos a los clientes. Para determinar la fuente, unimos al equipo del trabajo. Mediante diferentes metodologías de análisis de causas se pueden determinar algunas fuentes, como por ejemplo, inconsistencias reiterativas en la documentación presentada por parte de los clientes, cantidad excesiva de documentos a revisar que no aportan información de valor, falta de competencia de las personas que evalúan la asignación de créditos, entre otras, por lo que tomaremos estas 3 fuentes. También es necesario aclarar que un riesgo puede tener una o más fuentes. Es sobre estas que realizaremos el tratamiento, por lo que podemos documentar para cada riesgo los siguientes ítems: fuente, riesgo, actividad, responsable, fecha y evidencia. Esta gestión se llama tratamiento, definido por ISO 31000 como proceso para modificar el riesgo. Para este riesgo ubicado en un nivel alto, podemos compartir su tratamiento con el cliente, determinando para la fuente indicada una actividad relacionada a la entrega de un checklist para que pueda verificar los documentos antes de presentarlos. Para la fuente cantidad excesiva de documentos a revisar que no aportan información de valor, se puede compartir el riesgo con otros procesos para determinar cuáles documentos aportan valor para ser requeridos con el fin de optimizar nuestro proceso. Para la fuente falta de competencia de las personas que evalúan la asignación de créditos, se compartirá el riesgo con el proceso de gestión de talento humano, con el fin de determinar la competencia necesaria del personal para realizar el oportuno análisis de los créditos. Posteriormente, se debe realizar el monitoreo con el fin de verificar que las actividades se ejecutaron de acuerdo a los plazos. Para esto se debe analizar la evidencia planificada. Con esto finalizamos la gestión de riesgos. Esta debe realizarse para cada uno de los procesos identificados. En cuanto a las oportunidades, te invitamos a ver el apartado 4.1, donde explicamos cómo identificarlas y cómo planificar acciones para obtener resultados deseables. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Muy bien. Entonces, como observamos ahí, ¿no? Más o menos se nos hizo un bosquejo de cómo es el tema de la evaluación de riesgos, gestión de riesgos o planificación de los riesgos, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Observar los diferentes factores que se tornan alrededor de la empresa, de la organización, y evaluar. Evaluar los riesgos, no importa si sea por más mínimo que sea, siempre es bueno evaluar absolutamente todos los riesgos mediante las posibilidades que se puedan efectuar, ¿no? E irlo reduciendo con factores externos que van en contra de que el riesgo se haga más probable, ¿no? Como les había puesto el ejemplo de usar tapones auditivos en áreas donde se supera el nivel de ruido. Muy bien. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar al punto 6.2, que pertenece también a planificación y que lleva como título Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Por ejemplo, la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y de los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben de ser coherentes con la política de calidad, deben de ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser pertinentes para la comunidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente, ser objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar este cuadrito que hemos decidido colocar aquí un par de objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo dice disminuir un 5% los pedidos entregados en más de 24 horas, ¿verdad? Para temas productivos. Y el segundo objetivo, disminuir un 5% las entregas erróneas del material. Las actividades que se deben de hacer: compra de nuevos vehículos de reparto, contratación de nuevo conductor, búsqueda de nuevas agencias de distribución. ¿Quiénes son los responsables? La alta dirección y el responsable de logística. Las fechas en las que se debe de cumplir con este objetivo: febrero y mayo, y los recursos que se van a necesitar. De igual forma acá, ¿no? Jornada de sensibilidad personal para preparación de pedidos, sensibilización de almacén, nueva identificación de productos, quiénes lo hacen, responsable de calidad, responsable de logística, durante qué meses se realizará y cuáles serán los recursos, ¿verdad? Y todo ello deberá de ser medible, todo ello deberá de ser medible. ¿Cómo lo mido? Con un cumplimiento. Le agrego otra columna acá. ¿Y qué tanto lo he cumplido en base a la fecha prevista, no? Si, por ejemplo, hago una evaluación anual, entonces iniciamos en febrero y la meta es que en febrero ya esté culminado todo ello, entonces yo voy evaluando mes con mes. ¿He cumplido el objetivo de cumplir, qué sé yo, un 12% o un 8% de lo establecido? Sí. Y al final deberá de colocarse el cumplimiento que para términos globales de empresa y términos manejables y en sí de objetivos alcanzables debería ser de un 100%, ¿verdad? Pero de repente pueden existir situaciones en el camino, ¿no? Donde se nos haga de que no podamos cumplir al 100% con el objetivo, pero que al menos estuvo muy cerca, ¿no? Estuvo muy cerca. Lo ideal es cumplir al 100% con el objetivo. Entonces, por lo tanto, deben de ser medibles, ¿no? Deben ser medibles. ¿Y cómo uno lo mide? En base, pues, a lo propuesto, ¿no? Sobre todo a las fechas de ejecución. Con las fechas de ejecución es que uno lo mide. Esa es una de las premisas para medir. En el 6.2.2, al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar qué va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos objetivo de la calidad, objetivo relativo a la calidad. Tenemos un pequeño formato aquí, ¿no? Un fragmento de un formato. El proceso, el objetivo y el responsable, ¿no? ¿Cuáles son las metas que se pretenden alcanzar? Los recursos con los que se pretende contar o con los que se cuenta. El inicio, el término y la evaluación. La evaluación, ¿qué tanto has logrado cumplir con tu objetivo? Por ende, es necesario siempre evaluar los objetivos. Siempre es necesario tener un tema de evaluación de objetivos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consulta de lo que se ha visto? ¿No? Ya saben que pueden comentar a través del chat. Nuevamente los invito. Y si hay algo que alegar, algo que aportar o algo que preguntar, lo pueden hacer. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Continuemos. Ahora vamos a ver el siguiente video que precisamente dista del 6.2, ¿no? Que siempre es bueno tomarlo como una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? Vamos a ver el siguiente video. Bienvenidos al apartado 6.2 de la norma ISO 9001, llamado Objetivos de Calidad y Planificación para lograrlos. Este apartado es el que nos permite hacer realidad la política de calidad en cuanto a su ejecución y monitoreo. El apartado 6.2.1 requiere establecer los objetivos de calidad y el apartado 6.2.2 requiere que se planifiquen acciones para que se desarrollen esos objetivos de calidad. Este apartado 6.2 se complementa de lo ya trabajado en el apartado 5.2 llamado Política de Calidad. Los objetivos de calidad deben ser coherentes con la política de calidad.
Para esto tomaremos un ejemplo de política de calidad. En vehículos Argus ABC, a través de la comercialización y venta de coches livianos de pasajeros en Bogotá, Lima y Ciudad de México, cumplimos los requisitos aplicables de las partes interesadas y clientes a través de un servicio oportuno y confiable, en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables. Asimismo, nos comprometemos a implementar recurrentemente acciones para mejorar el desempeño del sistema de gestión de calidad. Para que los objetivos sean coherentes con la política de calidad, debemos tomar esta política y determinar aspectos relevantes provenientes de su propósito, compromisos y requisitos. En este caso tomaremos elementos como cumplimiento de los requisitos aplicables de las partes interesadas y clientes, servicio oportuno, servicio confiable, cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios y acciones para mejorar el desempeño. Sobre estos elementos podemos planificar los siguientes objetivos de calidad. Cumplir los requisitos aplicables de las partes interesadas y clientes como resultado de nuestras operaciones. Asegurar que los servicios prestados se realicen dentro de los tiempos comunicados al cliente. Garantizar la satisfacción del cliente referente a la confiabilidad de nuestros servicios. Cumplir todos los requisitos legales aplicables a los servicios prestados. Implementar acciones que permitan mejorar continuamente el desempeño de la organización. Es así como tenemos 5 objetivos de calidad coherentes con la política. Estos objetivos deben tener en cuenta los requisitos de las partes interesadas, más aún cuando estos requisitos se enmarcan en documentos legales y reglamentarios. Adicionalmente, estos objetivos deben ser comunicados a los procesos. Con eso aseguramos que las personas conocen su contribución al cumplimiento de la política de calidad y sus respectivas metas. También los objetivos deben actualizarse según corresponda, teniendo en cuenta que el contexto puede ser cambiante, al igual que los requisitos del cliente y las demás partes interesadas. Es recomendable que cuando se actualicen el direccionamiento estratégico, planes de desarrollo o planes de acción organizacionales, el sistema de gestión de calidad se actualice con estos, ya que una característica de la norma ISO 9001 es que estos estén alineados. Existen diferentes posiciones relacionadas a que los objetivos de calidad y los objetivos estratégicos en una organización deben ser los mismos. Para concluir sobre esto, debemos tener presente el alcance del sistema de gestión de calidad, con el fin de evitar que los objetivos sean insuficientes para la organización. Asimismo, deben tener coherencia con la política de calidad. También esos objetivos deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. La norma ISO 9001, a diferencia de otras normas de gestión ISO, se enfoca en el cliente, en los productos y en los servicios. No sería sensato que los objetivos de calidad no estuviesen relacionados con estos. Algunas organizaciones utilizan metodologías como el Balance Scorecard, la cual segmenta los objetivos estratégicos en 4 perspectivas: financiera, cliente, procesos y aprendizaje. Si esos objetivos son pertinentes para la conformidad de productos y servicios, para el aumento de la satisfacción del cliente y tienen una relación con el alcance del sistema de gestión de calidad, no habría dificultades para ser integrados. Adicionalmente, los objetivos de calidad deben ser medibles. Esto teniendo en cuenta que necesitamos evidencia objetiva para determinar si estos se han cumplido o no se han cumplido. Un objetivo que no sea medible difícilmente contribuirá y cualquier resultado le dará igual. Eso lo puntualizaremos al final de este video. Ya tenemos los objetivos de calidad dando cumplimiento al apartado 621. Ahora procedamos a planificar cómo lograrlos a través del apartado 622. Para cada objetivo se debe determinar qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será el responsable, cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los resultados. Con esto el objetivo se desarrolla en un plan concreto que permitirá determinar la eficacia de este. Tomemos el objetivo asegurar que los servicios prestados se realicen dentro de los tiempos comunicados al cliente. Debemos planificar inicialmente qué se va a hacer. Por esto debemos enlistar una serie de actividades que en su ejecución total permita el desarrollo del objetivo. Entre otras actividades podemos enlistar las siguientes: realizar un estudio de tiempos y movimientos para determinar la duración de cada actividad, analizar los riesgos asociados a las afectaciones de tiempo en la prestación de los servicios, realizar un inventario de equipos y herramientas en cuanto a su disponibilidad y funcionamiento, establecer los tiempos de atención para cada servicio con el fin de someterlos a verificación, estandarizar las actividades de cada una de las líneas de servicio a través de procedimientos manuales e instructivos, capacitar a todos los trabajadores que intervienen en estas líneas de servicio sobre los tiempos límites y sus responsabilidades, realizar auditorías de cumplimiento a los procesos manuales e instructivos, medir el indicador de tiempos de respuesta conforme a las metas planificadas. Con esto hemos dicho qué vamos a hacer. Ahora podemos establecer quién será el responsable, por lo que debemos tener en cuenta el enfoque por procesos. Podemos determinar responsabilidades en diferentes cargos y procesos. De las actividades enlistadas, cada proceso misional tiene a cargo las siguientes actividades: realizar un estudio de tiempos y movimientos para determinar la duración de cada actividad y analizar los riesgos asociados a las afectaciones de tiempo en la prestación de los servicios.
El proceso de mantenimiento debe realizar un inventario de equipos y herramientas en cuanto a su disponibilidad y funcionamiento. El proceso de talento humano tendría a cargo capacitar a todos los trabajadores que intervienen en esa línea de servicio sobre los tiempos límites y sus responsabilidades. Podemos concluir que cada objetivo puede tener uno o más procesos ejecutando actividades que aseguren su cumplimiento. Algunos otros objetivos tendrían un solo proceso. Esto depende de la planeación de cada organización. Ahora debemos establecer cuándo se finalizará. Estos plazos preferiblemente deben establecerse por actividad, con fechas concretas que pongan un límite de tiempo. Por ejemplo, 24 de septiembre. Cuando las actividades están en plazos bimensuales, trimestrales, semestrales o anuales, también se recomienda incluir fechas explícitas, ya que de otro modo podría quedar subjetiva el plazo límite. Es importante determinar cómo se evaluarán los resultados y cómo aseguramos que los objetivos sean medibles. Para esto vamos a la definición de eficacia, definida por ISO 9000 como grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. Es decir, que la eficacia se da cuando se ejecutan estas actividades que enlistamos en una primera parte. Ahora debemos pensar en los resultados planificados. ¿Se cumplió el objetivo? Para eso debemos preguntarnos qué se espera con el desarrollo de ese objetivo. ¿Es necesario el uso de indicadores de gestión? Podemos utilizar uno o algunos. Recomendaría en este caso utilizar un indicador de tiempos de respuesta. Si hacemos esto con cada uno de los objetivos de calidad planificados, podemos no solo alcanzar la política de calidad, sino que podremos saber el estado de cumplimiento. Preguntémonos ahora lo siguiente: ¿cada cuánto debemos actualizar los objetivos de calidad? La respuesta es cada vez que se considere pertinente. Es posible que no se requieran hacer cambios en los objetivos, sino en las actividades, ya que pueden haber nuevas para los años siguientes. Con esto finalizamos el apartado 6.2, objetivos de calidad y planificación para lograrlos. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. Muy bien. Listo. Entonces, como pudimos observar, ¿no? Es básicamente un resumen de todo lo que consiste el tema de lo que son los objetivos, la medición de objetivos, y que todo básicamente está, de alguna u otra forma ligado. La ISO 9001 está ligada, cada uno de sus puntos está ligado. El tema de la implementación o el planteamiento de una política de calidad tiene que estar de alguna u otra forma medida, ¿no? Por eso es que cuando uno decía, la política de calidad debe ser medible, debe ser con objetivos alcanzables, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde el punto 6.2 es donde nos especifica básicamente cómo es que nosotros medimos la política de calidad y cómo medimos en base a esos objetivos. Entonces, los objetivos, por ende, deben de ser realistas de alguna u otra forma para que así puedan ser medibles y puedan ser evaluados. Entonces ya hemos visto básicamente o parte de todo de cómo es que se evalúan estos objetivos de la calidad y con algunos ejemplos, ¿no? Con algunos ejemplos que han sido de forma general, ¿no? Espero que les haya quedado claro hasta esta parte y si no, y si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar, ¿no? Es muy importante contar con su opinión e iniciar un debate, ¿no? De repente algún tema que se esté quedando en el aire o algún tema que aún no haya quedado claro. Muy bien, ahora vamos al apartado 6.3, que es planificación. La planificación de los cambios. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. La organización debe considerar los 4 puntos de acá, que es el propósito de los cambios y las consecuencias potenciales, la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de los recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Como lo habíamos visto en las láminas anteriores y en el video, es necesario saber cuáles o definir los propósitos, ¿no? Los propósitos en base a los objetivos. Mantener siempre la integridad del sistema, ¿no? El sistema es muy importante mantenerlo íntegro, intacto, de alguna u otra forma, o nutrido. ¿Cuáles son los recursos con los que uno dispone para poder alcanzar estos objetivos? Y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Todas las personas y los altos mandos deben de estar involucrados en esto, en el tema de la planificación de los objetivos, sobre todo la alta dirección y los responsables de calidad, que son básicamente los pilares
de esta norma, ¿no? Los responsables de calidad tienen que estar ligados a la norma ISO 9001. Entonces, por ejemplo, tenemos control de cambios al sistema de gestión de calidad. El nombre del proceso, cómo es que se va a llamar, el responsable de gestionar el cambio, quién es la persona que ha decidido cambiar esto, o el líder responsable de gestionar todo ello. El objetivo o propósito del cambio, cuál va a ser la mejora del cambio, o cuál va a ser el stop que se le pone al tema de que algo anda marchando mal y se quiere corregir. Describir las consecuencias que puede tener el cambio. ¿Cuáles son las consecuencias por más mínimas que sean? Siempre describirlas, hacer un descargo. Describir qué acciones tomará para mantener la integridad del sistema de gestión de calidad durante el cambio, ¿no? Aislar el sistema de gestión de calidad, ¿no? De alguna u otra forma siempre tiene que estar partícipe. ¿Y cuáles son los recursos que se requieren para realizar dicho cambio? Entonces, cada una de estas cosas son muy importantes para el tema 6.3 de la planificación de los cambios, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver el siguiente video, que es básicamente un resumen de cómo es que se atiende este punto, que es el 6.3, en cuanto a la planificación de los cambios. Bienvenidos al apartado 6.3 de la norma ISO 9001, denominado planificación. Tenemos el desarrollo de la cláusula 6, denominado planificación. Como ya hemos visto en otros apartados, la norma ISO 9001 es muy preventiva y apoya la dirección estratégica. Esta norma permite que la organización sea más dinámica ante los diferentes cambios a nivel externo e interno. Por ejemplo, hemos visto cómo identificar cuestiones externas e internas según el apartado 4.1. Asimismo, encontramos la importancia de identificar a las partes interesadas con sus requisitos en el apartado 4.2. Posteriormente, encontramos la necesidad de identificar riesgos para prevenir efectos no deseados en el apartado 6.1. Ahora, en el apartado 6.3, debemos encontrar el modo de mantener la integridad del sistema cuando se generen cambios en la organización. La norma ISO 9001 requiere que la integridad del sistema de gestión de calidad se mantenga para el alcance y procesos previstos, independientemente de los cambios que pueda tener la organización. Es decir, que se identifiquen tales cambios antes que estos lleven a la organización a efectos adversos. Como cambios podemos tener los siguientes ejemplos. Cambios en los integrantes de la alta dirección, inclusión de nuevas sedes o centros de operación de la organización, cambios en los productos y servicios, inclusión de nuevos requisitos legales o reglamentarios, y cambios en la tecnología o sistemas de información, entre otros. Los sistemas de gestión se planifican e implementan basados en un momento en el tiempo de la organización, es decir, en el contexto de ese momento. Pero las organizaciones deben cambiar por diferentes condiciones de los mercados, incluyendo las entidades públicas, cuya naturaleza cambia de acuerdo a los organismos legisladores. Para esto debemos planificar los cambios con el fin que pase lo que pase, el sistema de gestión se ajusta lo más pronto posible y se evitan efectos adversos en la organización. Es importante la identificación de los cambios de manera objetiva y clara. Por ejemplo, evitar decir subjetivamente inclusión de nuevas tecnologías, cambiándolo por la adquisición de equipos con mayor capacidad de almacenamiento y rapidez. La redacción objetiva del cambio permite la adecuada planificación de estos. Posteriormente se debe identificar el propósito de este cambio, es decir, para qué se implementa este cambio. Por ejemplo, dar cumplimiento a una ley específica o algún requerimiento de la alta dirección. También podría tenerse alguna justificación relacionada a mejorar la calidad de los productos o servicios. Se deben determinar las consecuencias potenciales de implementar el cambio y de no implementar el cambio. La primera nos permitirá determinar todas las variables para actualizar el sistema de gestión desde el contexto, políticas, documentación, riesgos, indicadores, entre otros. Mientras que el segundo nos permitiría determinar el impacto negativo en caso de no implementar dicho cambio. Se debe analizar la capacidad de la organización para implementar dichos cambios a partir de la disponibilidad de los recursos. Para esto se deben listar los recursos humanos, financieros, tecnológicos requeridos para este cambio. Asimismo, se debe asegurar que estos recursos estén disponibles. Finalmente, se deben asignar responsabilidades y autoridades. Para esto se recomienda, tal y como lo vimos en los apartados 4.2, 6.1 y 6.2 en cuanto a la planificación, enlistar actividades, asignar una persona responsable de llevarlas a cabo y rendir cuentas respecto a estas, determinar plazos y determinar evidencias que permitan concluir que el cambio se ha implementado controladamente. Veamos un ejemplo donde podamos desarrollar este requisito. La organización ha cumplido su misión,
por lo que se ha establecido otra para los próximos 4 años y se requiere realizar algunos cambios en el sistema de gestión de calidad partiendo desde la política de calidad. El propósito del cambio es que la organización se adecue a las necesidades del mercado mediante la actualización de aspectos como visión, misión, valores corporativos, objetivos estratégicos, portafolio y logo. Algunas consecuencias positivas del anterior ejemplo es la adaptación de la documentación y la alineación de los procesos al nuevo direccionamiento estratégico, permitiendo así concentrar los esfuerzos en alcanzar la visión en los próximos 4 años. Las consecuencias negativas de no implementar el cambio son una pérdida de identidad organizacional y posterior reducción de participación en el mercado. Esta podría ser analizada posteriormente en el mapa de riesgos como una consecuencia. La organización ha estimado recursos por $34.000, donde se encuentran consultorías, capacitaciones, sistemas de información y manual de imagen. Finalmente, se determinan las siguientes actividades: realizar un inventario de información documentada a actualizar, socializar a los líderes de proceso los cambios a realizar, actualizar la política de objetivos de calidad con su respectiva planificación, realizar la actualización documental requerida, realizar la actualización de indicadores y riesgos requeridos, capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre los cambios realizados, monitorear el cumplimiento de actividades, entre otras actividades que la organización considere pertinentes. Finalizamos el apartado 6.3, planificación de los cambios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Muy bien, entonces, bien, ahí vimos nosotros lo que es el apartado 6 en cuanto al tema de planificación, ¿no? El tema de planificación, que es de los temas más importantes que se abordan en esta normativa, en ese estándar de la ISO 9001. Entonces, muy bien, hasta aquí alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer a través del chat, ¿no? Y la vamos a ir respondiendo. Muy bien, entonces vamos a pasar al punto 7, que es apoyo, ¿no? Aquí vamos a ver todo el tema de los recursos y de los diferentes áreas o departamentos que forman parte esencial de lo que es la norma ISO 9001. Con ello estaríamos concluyendo con el tema y el día de mañana estaríamos viendo los 3 últimos puntos donde ya voy a enseñarles pues básicamente cómo es que se funciona el tema operacional en base al estándar ISO 9001, ¿no? Entonces, pero no dejemos de lado este tema, este punto que es el apoyo, el cual es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos recursos y algunas de las generalidades que son es que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Con todo ello, ¿no? La organización se ve forzada o se ve determinada a proporcionar dichos recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, las capacitaciones, el tema de compras de maquinarias, todo lo que tenga que ver, compra de nuevas tecnologías, como lo aclararon ahí, que no se debería de denominar nuevas tecnologías, sino adquisición de nuevos elementos para mejorar la rapidez, ¿no? En cuanto al tema de la gestión. La organización debe considerar dos cosas en este apartado, ¿no? Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y qué se necesita obtener de los proveedores externos. Acá vamos a ver nosotros el tema de las personas. Por ejemplo, las personas. La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. Es necesario nosotros, ¿no? Bueno, el tema de los líderes como de recursos humanos, ¿no? Son los encargados básicamente de seleccionar a los diferentes personas. Pero ello en base a ciertos requerimientos que establece el área en cuestión. Vamos a llamar producción, calidad, logística, ¿no? Para ello se necesita evaluar a ciertas personas, evaluar la competencia y que estas competencias pues calcen con el área o departamento en cuestión, ¿no? Entonces, se necesita tener personas competentes en las diferentes áreas. El apartado 3 tenemos lo que es la infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, ¿no? Esto es muy importante.
la organización siempre debe de velar por la buena estructura de la empresa. Eso es un tema que no está en discusión, ¿no? Por un tema de salvaguardar la integridad de sus trabajadores, proteger los productos o servicios, ¿no? Salvaguardar lo que es la calidad del producto o mantener en este caso la calidad e inocuidad del producto, hablando específicamente, como por ejemplo el tema de contrarrestar plagas, ¿no? Para ello, por ejemplo, en el tema de las personas tenemos tiempos y movimientos, mientras que en infraestructura tenemos el programa de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo, ¿no? El día de mañana vamos a ver un ejemplo de cómo es un programa de mantenimiento, lo cual es muy importante tenerlo e irlo actualizando anualmente, ¿no? Todas las máquinas, todas las áreas, todos los ambientes deben de ser monitoreados, ¿no? Por lo menos una vez al año, ¿no? Si es que su frecuencia no lo dictamina de esa forma, porque hay máquinas que obviamente necesitan ser evaluadas cada semana, cada día, quizá cada 2 días, ambientes que deben ser evaluados cada mes, ¿no? Pero como mínimo, tu programa de mantenimiento tiene que tener el descargo de todas las áreas y todas las máquinas, y estas se tienen que ser evaluadas, ¿no? De alguna u otra forma, al menos una vez al año. Nota, la infraestructura puede incluir edificios y servicios asociados, equipos incluyendo hardware y software, recursos de transporte, tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello pertenece a la infraestructura de la empresa, hablando a niveles tangibles e intangibles, ¿no? Como es el caso de los software. En el punto 1.4 tenemos ambiente para la operación y los procesos, ¿no? La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios, ¿no? Esto más que todo, por ejemplo, hablamos de un clima laboral adecuado, ¿no? De un ambiente de operación adecuado, no solamente en un tema de infraestructura, sino que también calidad, señores, calidad también representa calidad como clima laboral. Entonces, uno debe desarrollarse en un clima laboral óptimo, adecuado, donde, por ejemplo, nos dice aquí la siguiente notita, un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos, ¿no? Tales como, por ejemplo, los sociales, donde no se acepte la discriminación, un ambiente tranquilo y un ambiente libre de conflictos. Esto es muy importante y hoy en día las normas sociales hacen que esto pese aún más todavía, ¿no? Las normas de responsabilidad social hacen que pese más, porque si ya de por sí existen o existimos varias personas que la mayor parte de nuestro día, de alguna u otra forma despiertos, pues la pasamos en el trabajo, ¿no? Y qué mejor que al menos en el lugar donde mayor tiempo pasamos, pues lo hagamos de una forma tranquila, ¿no? Libre de conflictos, donde el estrés no sea el eje principal de ese ambiente, ¿no? Que ya solamente nos quedemos con el estrés de que algo no salga bien o qué sé yo, ¿no? Que se presenten situaciones, pero no que vengan pues cualquier tipo, que no vengan pues personas, qué sé yo, etcétera, que sumen a ese estrés, ¿no? Entonces es necesario que el ambiente se torne de una forma equilibrada, ¿no? Equilibrada. Psicológicos, por ejemplo, reducción del estrés, ¿no? Es muy importante hoy en día contar con este tipo de personal competente como psicólogos que ayudan a la reducción de los estrés. También existen el personal como los de SST o los SOMA, que cumplen este rol muy bien también, que son personas que básicamente hacen charlas, hacen dinámicas, las charlas de 5 minutos, ¿no? Que son personas pues que ayudan de alguna u otra forma con metodologías o con dinámicas a reducir el estrés. Prevención del síndrome del agotamiento, ¿no? Esto es muy importante también. Hay empresas que a una determinada hora paran, ¿no? Paran, hacen un tipo de dinámicas como para ir recuperando la motricidad si en algún momento solamente tu labor es estar parado. Entonces, es necesario esto, ¿no? Cuidado de las emociones. Es muy importante el tema del cuidado de las emociones, porque hoy en día ya no se ve mucho, bueno, hasta donde he visto, ya no se ve mucho el tema de las personas que
que gritan y gritan a sus trabajadores, que los tratan mal y todo ello, porque ahora se ve el tema del cuidado de las emociones, ¿no? Sí digo que hay sus excepciones, ¿no? Pero hoy en día ya se está tratando todo esto, el cuidado de las emociones, porque un personal bajoneado no rinde. Entonces, todo es por un tema emocional también muchas veces. Y físicos, por ejemplo, la temperatura, el calor, la humedad, la iluminación, circulación de aire, higiene, ruido, todo esto es muy importante también. La infraestructura de la empresa, ¿no? Que se mantenga a una temperatura adecuada, idónea, que la humedad relativa sea específicamente tolerable, la iluminación sea buena, tanto luz natural como artificial, la circulación del aire, eso es muy importante porque respirar siempre el mismo aire cargado, ¿no? También hace de una u otra forma que tu cuerpo se contamine, se estrese y también sufra el síndrome del agotamiento, ¿no? La higiene, ¿no? Tener los baños limpios, cuidados todo el tiempo, con papel higiénico, con agua, con jabón, es muy importante. Y el ruido de alguna u otra forma que también esté aislado. Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados, ¿verdad? Estos factores son movibles, ¿no? O de alguna u otra forma son adaptables de acuerdo pues a las demandas, expectativas y ambiente de la empresa. Tenemos el 7.1.5, recursos de seguimiento y mediciones, ¿no? Esto es muy importante. Cualquier recurso que mida o dé seguimiento a algo, balanzas, termómetros, ¿no? ¿Qué sé yo? Termobalanzas, termómetros, barómetros, todo lo que tenga que ver con reglas, winchas, todo lo que tenga que ver con recursos de medición, son muy importantes que le hagamos un seguimiento. Para ello, existen normas legales que hacen de que este tipo de herramientas pues sean evaluadas, ¿no? Sean evaluadas de acuerdo, valga la redundancia también, a la evaluación de riesgo que tú hayas hecho en tu empresa, ¿no? ¿No? En este caso, según la norma, bueno, para el caso de las normas de calibración, la ISO 17025, que es con la cual se mide pues este tipo de elementos y en un tema de calibración, ¿no? La calibración que es muy importante, ¿no? Mantener calibrados tus objetos y todo lo que tenga que ver relacionado con ello. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados como se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. Es muy importante asegurar la validez y fiabilidad, ¿no? Yo no puedo decir que, por ejemplo, hago conservas o mermeladas y estas son de 1 kilogramo, qué sé yo, 1 kilogramo. Pero mi balanza está descalibrada y a mi cliente le llegan 950 gramos, 990 gramos, cuando mi producto dice que es 1 kilogramo. Entonces, si el cliente de alguna u otra forma, él encuentra una balanza calibrada, ¿no? Y con evidencia en mano manda que esa mermelada, ese producto no tiene, pues, la cantidad de masa que demanda en la etiqueta, pues podemos ganar nosotros una demanda, ¿no? Una demanda. Entonces es necesario nosotros contar con este tipo de elementos calibrados de alguna u otra forma y verificados su calibración, ¿no? Y también respaldada con documentación. Se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua de su propósito, ¿no? Es necesario también, ¿no? Que la organización se asegure de que los recursos proporcionados se mantienen para asegurarse de que la idoneidad continúe en su propósito. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Para ello, en este punto, ustedes deben de manejar su certificado de calidad, su certificado de medición, ¿no? Su certificado de calibración de los diferentes elementos, ¿no? La calibración de los diferentes instrumentos que se operen en planta o en la empresa deben de estar documentados, ¿no? Documentados, porque uno necesita un respaldo de alguna u otra forma. Como punto 7.1.5, ¿no? Tenemos en este caso la trazabilidad de las mediciones. ¿Cómo es que nosotros trazamos las mediciones?
Para ello, tenemos lo siguiente. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe calibrarse o verificarse o ambas a intervalos especificados, ¿no? Debes de tú manejar una matriz de calibración. ¿Cuándo es que debes de calibrar tu termómetro, tu balanza? ¿Cuándo es que tu barómetro? ¿Cuándo debes de calibrarlo? ¿Cuál es la frecuencia? Y sobre todo los documentos que respaldan dicha calibración, ¿verdad? Ahora, también es necesario siempre mantener un patrón, ¿no? El patrón me permite a mí saber si es que mi objeto no se, mi instrumento de medición no se ha descalibrado. Eso también es muy importante, ¿no? Porque el uso frecuente puede ocasionar de que también se descalibre. Entonces, para ello yo debo de tener un objeto patrón, ¿no? Es necesario. Entonces me dice, contra la medición a patrones de medición internacionales o nacionales cuando no existan tales patrones. Debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación. Para ello es muy importante también nosotros respaldarnos con un documento que me diga que el termómetro tiene que ser calibrado a cierta temperatura o seguir una metodología que sea ya de alguna u otra forma patentada, aprobada ya, y que esa metodología yo la pueda utilizar pues para calibrar mi termómetro, mi brixómetro, mi potenciómetro y todos los elementos de medición que nos encontremos, ¿no? Identificarse para determinar su estado. Siempre es bueno mantener un historial de todos los elementos o todos los instrumentos de medición. Proteger contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. Es muy importante protegerse contra el tema de ajustes. ¿Y cómo lo hago ello? A través del patrón, ¿no? A través del patrón. O también simplemente, bueno, poner algún bloqueo en el tema del instrumento, ¿no? De alguna u otra forma, buscar la forma de cómo bloquearlo simplemente para su uso. Pero si no se pudiese, estarlo monitoreando de alguna u otra forma. La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se han visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario, ¿no? Ello es muy importante, ¿no? Ello es muy importante. Muy bien. Listo. Vamos a continuar con la otra lámina. Tenemos el apartado conocimientos de la organización, ¿no? La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben de mantenerse y ponerse a disposición en la medida que sea necesario. Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Por ejemplo, determinar, poner a disposición, preservar, proteger, adquirir o acceder a nuevos conocimientos y el conocimiento necesario para el funcionamiento de los procesos, ¿no? Y para lograr la conformidad de los productos y servicios, para este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, los conocimientos de la organización se conllevan, ¿no? Mediante la conformidad de los productos específicamente, ¿no? Se debe de considerar como la necesidad de determinar y gestionar los conocimientos mantenidos por la organización para asegurarse de la operación de sus procesos y que puede lograr la conformidad de sus productos y servicios. Los requisitos relativos a los conocimientos de la organización se introdujeron con el propósito de salvaguardar a la organización de pérdida de conocimientos, como por ejemplo la causa de rotación de personal, fracaso a la hora de capturar y compartir la información. Esto es muy importante, ¿no? El tema de los instructivos, de los procedimientos, de la información documentada, debe de siempre salvaguardarse. Porque de repente la empresa, ¿no? Puede ser fluctuante en tema de personal, ¿no? Sobre todo cuando son empresas que se manejan por campañas. Empresas que se manejan por campañas, el personal es muy fluctuante, ¿no? El personal que tuve este año no lo voy a tener siempre el otro año, ¿no? Entonces, es muy importante que la información se salvaguarde.
para que sea transmitida al nuevo personal y de alguna u otra forma esa información también se quede dentro de la empresa, ¿no? Fomentar que la organización adquiera conocimientos, por ejemplo, aprendiendo de la experiencia, tutorías, estudios comparativos con mejores prácticas. Todo ello es muy importante y forma parte de la mejora de la organización. La información, actualizarse con el tema de, qué sé yo, por ejemplo, mi personal tiene una competencia con un límite determinado, ¿no? Y siempre nosotros podemos contactar a cierto personal un poco más competente y que pueda de alguna u otra forma ayudarnos a mejorar el proceso que en sí ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí también tenemos el tema de los conocimientos de la organización, son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fuentes internas y las fuentes externas para lo que es el conocimiento de la información. La propiedad intelectual, conocimientos adquiridos con experiencia, lecciones aprendidas, fracasos. A diferencia de externas como las normas, las conferencias, los clientes, todo lo que tenga que ver relacionado con ellos, ¿no? Entonces, esto también son puntos importantes en el tema de apoyo. La competencia. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control. Un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. Debe de asegurarse que las personas sean competentes, ¿no? Cuando sea aplicada, tomar decisiones de adquirir la competencia necesaria. ¿Esto para qué? ¿No? Por ejemplo, vamos a suponer que la organización contrata a una enfermera, ¿no? Pero vemos que la enfermera no tiene la competencia en salud ocupacional. Esa enfermera ha trabajado todo el tiempo en postas, en hospitales, y no tiene la competencia de salud ocupacional. Entonces, la empresa lo que debe de optar, ve que la enfermera tiene buenas capacidades, ¿no? Pero para ello la empresa no va a despedirla, ¿no? No va a prescindir de sus servicios, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es impartirle de alguna u otra forma, con un personal competente, las capacidades en salud ocupacional, para que la enfermera de alguna u otra forma las adquiera y pues se desarrolle dentro de la empresa de una forma homogénea, una forma buena, ¿no? Entonces, me dice, conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. La capacitación es muy importante. La capacitación es muy importante, tenerla ahí. No, que llega el auditor, te dice, ya, ok, a ver, ¿tu personal de calidad tiene competencia en BPMs? Sí. ¿Y cómo sé que tiene competencia en BPM? Lo llamamos, sí, responde las preguntas, ya, pero ¿cuándo le hicieron la capacitación? ¿O cuál es su certificado? Que no lo tengo. No, pues no es así. Tienes que presentar evidencia también de la capacidad o de la competencia. Tenemos una pequeña notita ahí. Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de personas empleadas actualmente. La contratación o subcontratación de personas competentes también. De repente, ¿no? Mi personal de mantenimiento no tiene la competencia de, qué sé yo, trabajos en altura, por ejemplo, ¿no? No voy a arriesgar a mi personal, ¿no? De repente ellos están haciendo sus trabajos, ¿no? Y voy a comprometerlos a arriesgarse en esos trabajos en altura. Para ello, subcontrato, tercerizo a otros, ¿no? Y vengo con unos especialistas que verdaderamente sepan el trabajo en altura. Y esto me va de alguna u otra forma a rentabilizar los procesos, porque mi personal, mientras adquiere su competencia, trabajos en altura, van a ser más lentos su otro trabajo, lo van a dejar en stop su otro trabajo. Y va a ser un poco de un tema de un gasto para la empresa, ¿no? Un costo para la empresa. Ahora, como empresa, nosotros también tenemos que evaluar qué tan necesario es que el personal adquiera esa competencia, porque simplemente puedo tercerizar nada más, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de qué me sirve que mi personal de mantenimiento adquiera ese conocimiento, o todo mi personal, esa competencia de trabajos en altura, cuando solamente yo voy a instalar unos tijerales, un techo y lo voy a dejar ahí, ¿no? No es necesario que diga no digo que nadie deba de capacitarse en trabajos en altura, pero al menos uno, para que le dé el mantenimiento necesario.
Pero en esos momentos que a mí me urge el tema en este caso, de los tijerales y del techo, pues subcontratar o tercerizar, ¿no? Entonces, hay que siempre priorizar también sobre todo. La toma de conciencia, ¿no? La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política de calidad. Sea personal que esté dentro o personal que ingrese, debe de estar al tanto de la política de calidad. ¿Cómo es que funciona la empresa y bajo qué objetivos la empresa se mueve, ¿no? Los objetivos de la calidad pertinentes y de acuerdo a lo que se realiza. La contribución de la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluidos los beneficios de una mejora de desempeño. Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad. Todo ello es muy importante que los miembros y las partes interesadas, que son solemnemente las que ingresan a la organización, pues tomen conciencia de todo ello, ¿no? O tomen conocimiento de todo ello. Se incluyen las implicaciones del incumplimiento. Esto es muy importante. Si tú incumples mi política, pasa esto. Si tú incumples el tema de atentar contra la mejora, pasa esto. Si tú incumples todo lo relacionado a mi política integrada, te sancionaremos de la siguiente forma, ¿no? Entonces es muy importante se le dé conocimiento a todas las personas que se involucren o que estén ligadas con la organización. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el punto 7.4 que es comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de calidad, que incluyan lo siguiente: qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién lo comunicará. Entonces, sea explícito que la comunicación debe considerar todo ello, ¿no? Todo ello. Para ello, la comunicación de las diferentes situaciones es muy importante que todas las partes lo conozcan, ¿no? Y por ejemplo, yo les hago un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hay un anuncio de la empresa, ¿no? Y se decide pegar los rótulos por toda la empresa, ¿no? Se pegan, se dicen, ya, todo el personal sabe lo que va a hacer la empresa. Pero ¿cómo se enteran los proveedores? ¿Cómo se enteran los clientes? Las partes interesadas, ¿cómo se enteran? Para ello es necesario adquirir ciertos canales como medios de comunicación, ¿verdad? A través de correos, de posts, de redes sociales, de avisos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un cuadrito, ¿no? Un cuadro donde específicamente se ve en la tabla de comunicación, ¿no? Por ejemplo, si es de forma interna o externa, o contratada, o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, el mensaje, cuál es la política de calidad, la modificación de documentos, qué sé yo, etcétera, ¿no? ¿Quién es el emisor? La alta dirección. Por ejemplo, vamos a poner la política de calidad. Es el mensaje, ¿no? El mensaje es dar a conocer la política de calidad. ¿Quién es el emisor? La alta dirección. ¿Quién es el receptor? Todo el personal. Las reuniones que se hacen de forma colectiva, no individual, sino colectiva. El canal, un tablero. Miren, aquí hay varios canales, la red o correos, ¿no? Va a depender bastante de ello. O cualquier medio, ¿no? Cualquiera de los medios mencionados, ¿no? Y la periodicidad, ¿cada cuánto se va a hacer? Cada nueva edición para este caso de la política de calidad. Por ello les digo, señores participantes, que es muy importante documentar todo lo que esté relacionado al sistema de gestión de calidad y a lo que se crea pertinente también, ¿no? Lo cual conlleve a manejar una cierta documentación que yo pueda predecir de que me va a servir durante el tiempo, ¿no? Y para ello es necesario nosotros siempre moverse o manejarse bajo este tipo de políticas, ¿no? Por ello es necesario manejarse bajo este tipo de políticas. Información documentada es muy importante, y aquí ya llegamos al tema de la información documentada, ¿no? El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir la información documentada requerida por esta norma internacional. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra debido al tamaño de la organización,
a los procesos, productos, la complejidad de sus procesos, la competencia de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, el documento, información y el medio en el que está contenida. Por ejemplo, los registros, las especificaciones, etcétera. Tenemos 3 notitas. A la entrada, el medio de soporte puede ser papel, un disco magnético, un control óptico, una fotografía, etcétera. A la entrada, con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo, especificaciones, registros, ¿no? A la entrada, ¿no? Algunos requisitos, por ejemplo, que se refieran a todo tipo de documentos. Sin embargo, los requisitos diferentes para las especificaciones, como por ejemplo el requisito de estar controlado, revisiones, o el requisito debe ser recuperable, ¿no? Por ejemplo, cuando uno manda un documento, debe ser de propiedad tal, ¿no? Cuando uno envía un documento para que otra persona lo revise, lo lea, ¿no? De alguna u otra forma, una parte interesada. Pero cada documento, cada información, le pertenece a la empresa. Entonces, la empresa es la única dueña y ellos, en este caso, ¿no? La alta dirección, son los encargados de darle una determinada utilidad. Ellos mismos lo patentan y lo colocan como a ellos más les parezca, ¿no? Como una información documentada o una información que solamente es compartida a un determinado grupo de personas. Después nosotros tenemos lo que es la creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. La identificación y descripción, por ejemplo, la título, fecha, autor y número de referencia. El formato, el idioma, la versión del software, los gráficos y el medio de soporte, como por ejemplo los papel y el tema de correos electrónicos y todo ello. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. En el 5.3 tenemos el control de la información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta norma internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite, esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdidas de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según corresponda. Por ejemplo, la distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, control de cambios, por ejemplo, cuando uno haga una versión, ¿no? Eso ya se los había mostrado en el tema de la política en la clase pasada, y la conservación y disposición, ¿no? La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar según sea apropiado y se debe controlar, ¿no? La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra las modificaciones no intencionadas. Lo que anterior era comúnmente conocido como registros, ¿no? Una pequeña notita al final de esta lámina: el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada, ¿no? No cualquiera puede modificar tu documento, ¿no? En este caso, debería, inclusive, aunque se preste para modificaciones, debe ser consultado por, obviamente, las personas que integran el sistema de gestión de la calidad o quien haga sus deberes, ¿no? Muy bien. Para finalizar ya, vamos a prestar atención al siguiente video, ¿no? Al siguiente video que básicamente nos habla acerca de la información documentada, ¿no? De la información documentada. Bienvenidos al apartado 7.5 de la norma ISO 9001, denominado información documentada. Si bien este apartado es importante para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad, en el desarrollo de estos videos nos hemos dado cuenta que el control de la documentación no es lo único que pretende controlar esta norma. El apartado 751 establece que la organización debe mantener y conservar información documentada que considere para asegurar la eficacia del sistema de gestión de calidad. Vamos a puntualizar este requisito. Como hemos visto en algunos de nuestros contenidos, se hace referencia a la información documentada desde dos aspectos: mantener información documentada y conservar información documentada. Este enfoque ha iniciado desde la versión 2015.
Sin embargo, en versiones anteriores se entendía como documento y registro. Veamos inicialmente el concepto de mantener información documentada. El anexo A6 de la norma ISO 9001 determina que este viene de la definición de documento, el cual está relacionado en la norma ISO 9000 como información y el medio en el que está contenida. Este concepto se relaciona a la planificación. Asimismo, para el concepto de conservar información documentada, el anexo A6 de la norma ISO 9001 establece que este término viene de registro, definido por ISO 9000 como documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencia de las actividades realizadas. Veamos unos ejemplos. Respecto a los requisitos que exijan mantener información documentada, podemos encontrar los siguientes apartados. 4.3, alcance del sistema de gestión de calidad. 4.4.2, documentación relacionada al sistema de gestión de calidad y procesos. 5.2, política de calidad. Y 6.2.1, objetivos del sistema de gestión de calidad. En cuanto a requisitos que exijan conservar información documentada, tenemos los siguientes ejemplos. 4.4.2, sistema de gestión de calidad y sus procesos. 7.1.5, recursos de seguimiento y medición. 7.2, competencia. Para confirmar este punto, basta con leer cada uno de los requisitos referenciados. Estos dos conceptos también se desarrollarán en las cláusulas 8, 9 y 10, por lo que el apartado 7.5.1 requiere que el sistema de gestión de calidad incluya dentro de su documentación la información requerida por la norma ISO 9001. Asimismo, el apartado 7.5.1 establece que el sistema de gestión de calidad debe incluir información documentada que la organización determine como necesaria. Entre estas se puede encontrar misión, visión, direccionamiento estratégico, manuales de operaciones, procedimientos, protocolos, entre otros. El apartado 7.5.2 hace referencia a la creación y actualización de la información documentada. Cada documento debe ser único para facilitar su identificación. Esto incluye, por ejemplo, el nombre, código, proceso al que pertenece, logo de la organización, entre otra información. También se debe determinar el medio de soporte de dicho documento, por ejemplo, medio impreso, digital, video, audio, entre otros. Podemos ser creativos y evitar pensar que la información documentada solo es papel físico. Preguntémonos cómo sería la información documentada con personas que tengan alguna discapacidad auditiva o visual. La información documentada debe ser revisada y aprobada respecto a su conveniencia y adecuación antes de ser remitida. Por ejemplo, un documento que determine la tabla de precios de una organización. Antes de ser enviado a todos los asesores comerciales, debe estar aprobado. La conveniencia sobre lo favorable que puede resultar para la organización y la adecuación si su contenido es pertinente. Esa revisión y aprobación debería ser llevada a cabo por una persona con autoridad y competencia para tener un criterio confiable, como un líder de proceso. El apartado 7.5.3 determina el control de información documentada, en el cual se requiere que la información esté disponible para los procesos y trabajadores según sus funciones pertinentes, que sea idónea para su uso y que se encuentre donde y cuando se necesite. Para el control de la información documentada se debe asegurar la distribución, acceso, recuperación y uso. Esto con el fin que los trabajadores puedan llevar a cabo sus actividades controladamente. También se debe controlar el almacenamiento y la preservación de la información. Esto incluye protección de información digital, antivirus informáticos o protección de información en medio físico ante plagas, humedad o incendios. El control de la legibilidad es necesario puesto que de poco sirve implementar controles si el documento no puede ser leído. La información documentada preferiblemente debe evitar manchas, tachones o demás daños que afecten la confianza y la integridad de su contenido. Existen organizaciones que crean matrices o listados maestros para consolidar la información documentada. En esta se indica, por ejemplo, nombre del documento, ubicación, fecha de revisado, fecha de aprobado, versión, entre otros. Las organizaciones son libres de manejar información documentada de acuerdo a sus capacidades y necesidades. Lo anterior aplica para información documentada creada al interior de la organización. Existen documentos externos que también deben adoptarse, como por ejemplo manuales de uso de equipos, leyes, resoluciones, decretos, reglamentos, especificaciones, normas, entre otros. Esta información documentada de origen externo también debe estar disponible para su uso y debe ser identificada y controlada, es decir, verificada en cuanto a su adecuación y conveniencia para ser implementada dentro de la organización. Algunas organizaciones pueden incluir estos documentos al listado maestro, especificando que es de origen externo. Otra opción es crear un listado aparte que permite identificar estos documentos. En algunas entidades se les llama normograma. Hasta aquí el apartado 7.5. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.
Muy bien. Muy bien, entonces, como pudieron observar, estimados participantes, eso fue lo que es el apartado 7.5, lo que es la información documentada. Para ello es muy importante siempre, de alguna u otra forma, salvaguardar la información que uno recopile durante el transcurrir del tiempo. No solamente la información, no solamente se basa en papel, ¿no? También puede ser audio o visual, de alguna u otra forma. También podemos guardarla de esa forma. Entonces, nosotros debemos de recopilar esta información, tenerla a buen recaudo, para que así podamos tener un respaldo para futuras situaciones que se presenten. Alguna homologación, alguna auditoría que nos haga el cliente, los proveedores, o ya auditorías de certificaciones, ¿no? Entonces, o también para el tema en temas internos, también para manejos internos, control interno. Entonces, es muy importante tener la documentación a la mano siempre, ¿no? Entonces, el tema de control documentario y de información documentada forma parte también del apoyo del punto número 7 de este estándar, de esta norma, ¿no? Ya hemos visto el tema de planificación, el tema de contexto de la organización, el punto 4, el punto 5, liderazgo, el punto 6, planificación, y este último punto 7, que es apoyo. El día de mañana vamos a ver los 3 últimos puntos para poder nosotros finalizar con este curso de sistema de gestión de la calidad. Mi nombre es Fran Anthony Rivas Zapata, estoy a cargo de este curso y bueno, hasta el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. El día de hoy, perdón, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Entonces, le doy pase. Bueno, si alguien tiene alguna duda o consulta. Muy bien, entonces, disculpen, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacérmela a través del chat. ¿Alguien tenga alguna duda, consulta, alguna acotación? Muy bien, Priscila, gracias. Ok, espérate, aún no se vayan, estimados participantes. De repente la señorita tenga algún mensaje, pero esperemos, ¿no? Un minuto más. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? ¿O ha quedado todo claro? No, muy bien, nadie tiene ninguna duda o consulta. Muy bien, entonces, gracias, estimados participantes. Señorita, le doy pase a usted. Conmigo será el día de mañana, estimados participantes. Muchas gracias por su atención. Lo dejo con la señorita si es que tiene algún anuncio que darles. Muchísimas gracias, ingeniero Anthony, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Queridos participantes, comentarles que el día lunes y el día martes estamos iniciando con más de 15 cursos. Usted puede invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es el ingeniero Anthony. Nos vemos mañana en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré
dando algunas indicaciones del examen. Mañana, en nuestra última sesión, estaremos aprendiendo evaluación de desempeño, mejora y implementación. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Sistema de Gestión de Calidad a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes.